Hola compañeros. La noticia de última hora es de la recompensa de 15 millones de dólares que ofrecen los Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro. Esta es otra de sus estrategias, utilizadas en vista de que el pueblo en las urnas le dijo no más a la clase corrupta y al intervencionismo norteamericano, que quiere apoderarse del preciado petróleo y demás riquezas del pueblo venezolano, ya que sus otras criminales estrategias no le han dado resultado. Estrategias como el golpe de Estado a Hugo Chávez, saboteos a su infraestructura como las fuentes de energía, servicios públicos, a PDVSA, la empresa petrolera que es el sostén del pueblo venezolano, las sanciones económicas que buscan quebrar la voluntad de la comunidad a partir de la amenaza de matarlos de hambre, el bloqueo y embargo económico, las supuestas protestas contra el gobierno chavista, que no son otra cosa que grupos de vándalos pagados por la extrema derecha para hacerle creer al mundo que el pueblo está inconforme. El multimillonario robo a las cuentas bancarias en dinero y oro que son de propiedad del pueblo, el atentado contra la vida del legítimo presidente de la nación, Nicolás Maduro Moros, la guerra mediática llevada a cabo por los países afines a los criminales propósitos del imperio, el autonombramiento del payaso como presidente de Venezuela, la supuesta ayuda humanitaria que el payaso finalmente se robó, el sinnúmero de sanciones impuestas cada día no contra el gobierno, sino contra el sufrido pueblo de Venezuela que se resiste a ser explotado, engañado y abusado por la oligarquía corrupta, siguiendo las órdenes de los Estados Unidos. Todas estas medidas abusivas han sido un total fracaso, por lo que ahora se juegan otros de sus macabros planes. Lo cierto es que el pueblo venezolano ya despertó, y a pesar de todas las dificultades y agresiones por parte de la clase oligarca en complicidad de los Estados Unidos, ellos, ese pueblo firme y patriota, están rodeando a sus líderes, a su país e instituciones. De mi parte, felicitaciones al bravo pueblo venezolano. Las acusaciones que los Estados Unidos le hacen al gobierno de Venezuela son por narcotráfico, de pasar droga a dicho país. No nos dejemos meter los dedos en la boca de un régimen criminal que utiliza todo tipo de artimañas con tal de lograr sus ruines fines. Ya tenemos un caso parecido, el de Saddam Hussein, líder iraquí. Lo asesinaron por los mismos motivos que quieren asesinar a Nicolás. Lo llamaban dictador, lo acusaron de tener y fabricar armas de destrucción masiva, de tener instalaciones para elaborar armas químicas. Finalmente, luego de la invasión que finalizó con el asesinato de este líder, a su familia y hasta sus abogados, posteriormente se descubrió que todo eso era una mentira. La invasión de Irak ocurrió el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003. Por estos días se cumplieron 17 años. No es justo que olvidemos la historia y sigamos creyendo que los gringos son los salvadores del mundo. Esto solo se ve en las películas. Ahora miremos, si los gringos persiguen el narcotráfico como dicen, ¿qué hacen ese poco de narcotraficantes libres en Colombia, dirigiendo además los destinos del país? Y esto no es inventado. Se sabe que estos individuos hicieron parte de los carteles de Pablo Escobar. Hay serias investigaciones plasmadas en libros de la autoría de serios escritores y periodistas e investigadores. Hay documentales que encontramos de origen serio que nos cuentan todas estas historias. La mayoría de los jefes paramilitares cuentan de todas estas fechorías y dan testimonio de ese trabajo coordinado con importantes políticos de nuestro país. Y siguen apareciendo documentos y todo tipo de material investigativo que acusan especialmente a Álvaro Uribe con el cartel de Sinaloa y cómo pasaban toneladas de cocaína desde el aeropuerto El Dorado cuando Uribe era presidente. Con el ingenio que lo caracteriza, el Chapo Guzmán logró establecer una red para traficar cocaína desde Bogotá, Colombia, a territorio mexicano, utilizando la principal terminal aérea de ese país sudamericano, en vez de pistas clandestinas en la selva.
a través de la ayuda del expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, del Aerocivil, un exagente de la DEA, el hijo del Chapo Guzmán, y narcotraficantes mexicanos ayudaron a enviar desde el aeropuerto El Dorado 10.000 kilogramos de cocaína al Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada. Esta operación ilegal se realizó durante 2 años por medio de la extinta empresa Air Cargo Lines, que almacenaba la droga en bodegas refrigeradas en el aeropuerto de Bogotá. Desde el anonimato, el entonces encargado de seguridad de la aerolínea, identificado solo como señor Pista, reveló esta narcoconspiración que toca las altas esferas del poder. Que a mí me llegan a matar, que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó. Sí. Le mandó $1 millón a Medellín, yo mismo los entregué. Yo le llevé a que eso era para Álvaro Uribe, por el favor de todo lo que le iba a pasar. Además del $1 millón, supuestamente Guzmán Loera entregó joyas y armas como parte del soborno a Uribe. Señalamientos que para el exdirector de Asuntos Internacionales de la DEA, Mike Vigil, poco podrían hacer para llevar ante la justicia al cuestionado expresidente colombiano. El testimonio o las acusaciones de solamente una persona aquí en los Estados Unidos no es suficiente para iniciar un juicio. Para expertos, esta negociación es una pieza más del rompecabezas de la red de narcotráfico que tendió el cártel de Sinaloa con Colombia. El aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México también recibiendo cocaína y recibiendo toneladas de esta droga y teniendo bodegas también como en espejo a las de Colombia. Richard Mauck, exdetective de la Fiscalía de Colombia y quien en 2002 descubriera los lazos entre militares, políticos y paramilitares que condujo a arrestos de alto perfil, fue quien destapó este escándalo a través de sus redes sociales. Abogados del Chapo Guzmán no quisieron comentar sobre estas acusaciones y otros señalados de participar en esta estafa no se han pronunciado al respecto. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulchiner, Univisión. El valiente investigador de estos hechos es un ex agente de la Fiscalía, Richard Mauck, hoy exiliado en Canadá con su familia, porque además fue quien descubrió y denunció la parapolítica en el gobierno del narcotraficante número 82, Álvaro Uribe Vélez. A Richard lo encuentran en YouTube, visítenlo, tiene mucho que contarles al respecto. ¿No será que los yanquis se hacen los ciegos, sordos y mudos con estos delincuentes corruptos, asesinos, no solo porque les entregaron nuestras riquezas, nuestro patrimonio, sino que les permiten violar nuestra soberanía con sus bases militares en nuestro país y además son instrumento de sus criminales fines expansionistas? Ahora, si los gringos persiguen al narcotráfico, como dicen, ¿por qué no denuncian a sus capos? En los Estados Unidos deben haber personas que compran y distribuyen toda esa mercancía que dicen que ha enviado el tal cartel de los soles. ¿Ustedes han escuchado de la captura alguna vez de un capo gringo? ¿No es curioso? Es indignante ver cómo estos, entre comillas, periodistas le dan ese aire de veracidad y ese ambiente escandaloso a la noticia y hasta sugieren que se invada el país. Compatriotas, despertemos, que no nos sigan engañando, que no jueguen con nuestra ingenuidad. No olvidemos la historia, lean, documéntense. La ignorancia es la más peligrosa de las pandemias, pero se cura muy fácil, leyendo, investigando y utilizando en lo posible fuentes serias y veraces. Los Estados Unidos ponen en práctica las enseñanzas de este señor, Paul Joseph Goebbels, político, ministro de propaganda alemana e íntimo amigo de Adolf Hitler. Hasta pronto.